página 127. 33 Estrategias de la guerra, por Robert Greene, 2006. Capítulo 8. Elige cuidadosamente tus batallas. 8.2. Ataca sus debilidades con tus fortalezas. Un año tras otro durante 2 decenios, Isabel consiguió progresos. Luego, a fines de la década de 1570, su situación pareció opacarse de pronto. Una inminente guerra con España amenazaba con cancelar todos los avances de los 20 años previos. El rey de España, Felipe II, era un católico devoto que consideraba como su misión personal frenar la propagación del protestantismo. Los Países Bajos, hoy Holanda y Bélgica, pertenecían entonces a España, pero una creciente rebelión protestante amenazaba ese predominio, y Felipe declaró la guerra a los rebeldes, determinado a aplastarlos. Entretanto, su más caro sueño era restaurar el catolicismo en Inglaterra. Su estrategia a corto plazo era un complot para asesinar a Isabel y llevar a su hermanastra, la católica María de Escocia, al trono británico. En caso de que este plan fallara, su estrategia a largo plazo era crear una gran armada e invadir Inglaterra. Felipe no mantuvo del todo ocultas sus intenciones, y los ministros de Isabel juzgaron que la guerra era inevitable. Le aconsejaron enviar un ejército a los Países Bajos, para forzar a Felipe a destinar ahí sus recursos en vez de atacar Inglaterra, pero Isabel rechazó la idea. Enviaría fuerzas reducidas para ayudar a los rebeldes protestantes a impedir un desastre militar, pero no se comprometería a nada más. Temía a la guerra. A mantener un ejército era un gasto enorme, y toda suerte de adicionales costos ocultos emergerían sin duda, amenazando la estabilidad que ella había forjado. Si la guerra con España era realmente inevitable, quería pelear bajo sus propias condiciones. Quería una guerra que arruinara financieramente a España y dejara intacta a Inglaterra. Desafiando a sus ministros, Isabel hizo todo lo que pudo para mantener la paz con España, rehusándose a provocar a Felipe. Eso le concedió tiempo para reservar fondos con los cuales crear la flota británica. Mientras tanto, operaba en secreto para dañar la economía de España, que veía como el único punto débil de ese país. El enorme y creciente imperio español en el Nuevo Mundo lo volvía poderoso, pero ese imperio estaba demasiado lejos. Para mantenerlo y beneficiarse de él, Felipe dependía por entero de la navegación, una vasta flota que pagaba con enormes préstamos de banqueros italianos. Su crédito en esos bancos dependía del seguro trayecto de los navíos que transportaban oro desde el Nuevo Mundo. El poder de España descansaba en un fundamento muy débil. Así, la reina Isabel desencadenó a su principal capitán, Sir Francis Drake, contra los navíos que transportaban los tesoros españoles. Aparentaría operar por su cuenta, un pirata en beneficio propio. Nadie debía saber de su relación con la reina. Con cada barco que capturaba, aumentaba la tasa de interés de los préstamos a Felipe, hasta que, al fin, los banqueros italianos subieron la tasa a causa de la amenaza de Drake más que de cualquier pérdida específica. Felipe había esperado lanzar su armada contra Inglaterra para 1582. Escaso de dinero, tuvo que posponer su proyecto. Isabel había ganado tiempo. Entretanto, para enfado de los ministros de finanzas de Felipe, el rey se negaba a reducir las dimensiones de la armada invasora. Completarla podría llevar más tiempo, pero sencillamente pediría prestado más dinero. Viendo su pugna con Inglaterra como una cruzada religiosa, no se arredraría por meros asuntos financieros. A continuación, Aquiles derrotó a los troyanos y los persiguió hacia la ciudad, pero su destino estaba ya también decidido. Poseidón y Apolo se comprometieron a vengar la muerte de Cigno y Troilo y a castigar ciertas jactancias insolentes que Aquiles había pronunciado sobre el cadáver de Héctor, y se consultaron. Velado con una nube y apostado junto a la puerta Escea,
Apolo buscó a París en lo más reñido del combate, dirigió su arco y guió la flecha fatal. Fue a clavarse en la única parte vulnerable del cuerpo de Aquiles, el talón derecho, y murió con terribles dolores. Los mitos griegos, Vol. 2, Robert Graves, 1955. Mientras operaba para arruinar el crédito de Felipe, Isabel destinó parte importante de sus magros recursos a establecer la red de espionaje de Inglaterra. De hecho, la convirtió en la más sofisticada agencia de inteligencia de Europa. Con agentes por toda España, se le mantenía informada de cada acción de Felipe. Sabía exactamente qué tan grande iba a ser la armada y cuándo se le lanzaría. Eso le permitió aplazar el llamado a su ejército y reservas hasta el último momento, ahorrando dinero al gobierno. Finalmente, la Armada Española estuvo lista en el verano de 1588. Comprendía 128 barcos, incluidos 20 grandes galeones, y un vasto número de marineros y soldados. De igual tamaño que la marina inglesa, había costado una fortuna. La armada zarpó de Lisboa la segunda semana de julio. Pero los espías de Isabel la habían tenido plenamente al tanto de los planes de España, así que pudo enviar una flota de barcos ingleses menores y más ágiles para hostigar a la armada en su trayecto por la costa francesa, hundiendo sus barcos de abastecimiento y provocando un caos general. Como informó el comandante de la flota inglesa, Lord Howard of Effingham, la fuerza española es prodigiosamente grande y vigorosa, pero la desplumamos poco a poco. La armada española terminó por anclar en el puerto de Calais, donde se encontraría con los ejércitos españoles estacionados en los Países Bajos. Determinados a impedir que obtuviera esos refuerzos, los ingleses reunieron 8 grandes naves, cargadas con sustancias inflamables, y las dirigieron a la flota española, anclada en estrecha formación. Cuando las naves británicas se acercaron al puerto a toda vela, su tripulación les prendió fuego y las evacuó. El resultado fue espantoso, con docenas de barcos españoles en llamas. Otros navíos reñían en busca de aguas seguras, a menudo chocando entre sí. En su prisa por hacerse a la mar, prescindieron de todo orden. La pérdida de barcos y provisiones en Calais devastó la disciplina y moral españolas, y la invasión se suspendió. Para evitar nuevos ataques en el regreso a España, los barcos restantes no se encaminaron al sur sino al norte, con la intención de navegar hasta su país rodeando Escocia e Irlanda. Los ingleses ni siquiera se molestaron en perseguirlos, sabían que el mal tiempo en esas aguas les causaría suficiente daño. Cuando la destrozada armada volvió a España, 44 de sus barcos se habían perdido y la mayoría de los restantes estaban demasiado dañados para ser útiles. Casi 2/3 partes de sus marineros y soldados habían perecido en el mar. Por su parte, Inglaterra no había perdido un solo barco, y apenas un centenar de sus hombres había muerto en acción. Las limitaciones acarrean trastornos, pero son efectivas. Si vivimos económicamente en tiempos normales, estaremos preparados para tiempos de penuria. Ser ahorrativos nos salva de la humillación. Las limitaciones son también indispensables en la regulación de las condiciones del mundo. En la naturaleza hay límites para el verano y el invierno, el día y la noche, y estos límites dan su sentido al año. De la misma manera, la economía, al imponer determinados límites a los gastos, actúa para preservar la propiedad e impedir daños al pueblo. I Ching, China, circa siglo VIII a.C. Fue un gran triunfo, pero Isabel no perdió tiempo contemplándolo. Para ahorrar dinero, desmanteló de inmediato la marina. Se negó asimismo a escuchar a los consejeros que la instaban a complementar su victoria atacando a los españoles en los Países Bajos. Las metas de la reina eran limitadas: agotar los recursos y finanzas de Felipe,
forzándolo a abandonar sus sueños de dominio católico e implantando un delicado equilibrio de poder en Europa. Y, en efecto, este fue a la larga su principal triunfo, porque España jamás se recuperó financieramente del desastre de su armada y pronto renunció por completo a sus designios sobre Inglaterra. Interpretación. La derrota de la Armada Española debe considerarse una de las de costo más eficiente en la historia militar, una potencia de segunda clase que apenas si mantenía un ejército permanente fue capaz de anular al mayor imperio de la época. Lo que hizo posible la victoria fue la aplicación de un axioma militar básico: ataca sus debilidades con tus fortalezas. Las fortalezas de Inglaterra eran su pequeña y móvil armada y su elaborada red de inteligencia, sus debilidades eran sus limitados recursos en hombres, armamento y dinero. Las fortalezas de España eran su vasta riqueza y gran ejército y flota, sus debilidades, la precaria estructura de sus finanzas, pese a su magnitud, y la excesiva dimensión y lentitud de sus barcos. Isabel se negó a pelear bajo las condiciones de España, manteniendo a su ejército fuera de la refriega. Atacó en cambio las debilidades de España con sus fortalezas, hostilizando a los galeones españoles con sus pequeñas naves, causando estragos en las finanzas de ese país, recurriendo a operaciones especiales para poner un alto a su máquina de guerra. Fue capaz de controlar la situación preservando las costas de Inglaterra al tiempo que volvía el esfuerzo bélico cada vez más costoso para España. Al final llegó el momento en que Felipe solo podía fracasar: si la armada se hundía, quedaría arruinado durante años por venir, y aun si la armada triunfaba, la victoria sería tan apreciada que él se arruinaría tratando de explotarla en suelo inglés. Entiende, ninguna persona o grupo es completamente débil o fuerte. Cada ejército, sin importar qué tan invencible parezca, tiene un punto débil, un lugar desprotegido o subdesarrollado. El propio tamaño puede ser a la larga una debilidad. Entretanto, aún el grupo más débil tiene algo en lo que apoyarse, alguna fortaleza oculta. Tu meta en la guerra no es simplemente acumular una pila de armas, incrementar tu potencia de fuego para que puedas destrozar a tu enemigo. Eso es ruinoso, demasiado caro y te hace vulnerable a ataques de estilo guerrillero. Dar a tus enemigos golpe por golpe, fuerza contra fuerza, es igualmente poco estratégico. En cambio, evalúa primero sus puntos débiles: problemas políticos internos, baja moral, finanzas tambaleantes, control excesivamente centralizado, megalomanía de su líder. Mientras mantienes cuidadosamente tus propias debilidades fuera de la refriega y preservas tu fortaleza para el largo plazo, golpea una y otra vez su talón de Aquiles. La exposición de sus debilidades y su opresión desmoralizará a tus enemigos y, al tiempo que se extenúan, emergerán nuevas debilidades. Calibrando meticulosamente fortalezas y debilidades, puedes derribar a tu Goliat con una honda. La abundancia me hace pobre. Ovidio, 43 a.C., 17 después de Cristo. Página 130.